Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 5:16, pasaje quizás conocido. La vez pasada tuve la oportunidad de compartirlo ahí en un parque y lo quiero también compartir con ustedes. Gálatas 5:16. Cuando lo vemos allá, lo leemos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por esta hermosa reunión. Gracias porque hemos podido sentir tu fortaleza, tu ayuda, tu presencia en este lugar, Dios mío, gracias. Gracias por nuestros hermanos músicos, Dios mío, que alaban tu nombre. Gracias, Dios mío, por el pastor Diego. Gracias, Dios mío, por este hogar, Dios mío, que ha abierto las puertas, Dios mío, para que hagamos reuniones. Gracias. Bendice, Dios mío, este lugar para la gloria y honra de tu santo nombre. A pesar de las cosas que suceden, Dios mío, sabemos que tú tienes poder, que tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Te rogamos, Dios mío, que sea tu gracia con cada uno de nosotros para poder entender, Dios mío, todo lo que tú nos quieres hablar a nosotros, para que podamos vivir una vida en victoria, Dios mío, que podamos seguir creciendo, que podamos seguir madurando, que podamos seguir avanzando, Dios mío, porque sabemos que ese es tu propósito, ese es tu plan, Dios mío, que todo lo alcancemos, Dios mío. Por eso, sea tu gracia, Dios mío, sea tu Espíritu Santo hablándonos a lo profundo de nuestros corazones. Lo necesitamos, Señor. Por eso, confiando que así tú lo harás, Dios mío, te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche. Y como Dios nos viene hablando sábado pasado, que la venida del Señor estaba cerca por las cosas que venían sucediendo, los pasajes que había tomado el pastor Allende también, en cuanto a las 10 vírgenes, cómo tenían que estar las que tenían el aceite, y cómo también se habían descuidado las insensatas que no se ocuparon cuando se tenían que ocupar. Pero nosotros vemos el resultado de también, como nos hablaba el Señor el día sábado pasado, de ocuparse, que se ve la diferencia, se nota cuando uno se ocupa en alguna área de su vida, cuando no se ocupa. Entonces Dios nos está llevando a eso, a todos nosotros, a que haya una responsabilidad, que haya una ocupación. Y nosotros podíamos cantar esta última alabanza que decía: cuando estemos delante de tu presencia, cuando oigamos la voz del Señor, que nos digan a todos nosotros, ven, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y lo podemos cantar y nos podemos remontar a ese momento que quizás ni siquiera con nuestra propia mente humana podemos llegar a describir todas esas cosas hermosas que nosotros vamos a vivir. Pero para llegar a ese día glorioso, para llegar a ese día maravilloso, donde no va a ser por un día, no va a ser por un año, va a ser por toda una eternidad, tenemos que trabajar primero. Por eso la palabra del Señor dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No es que hay una cosecha o hay un fruto cuando no se trabaja o cuando no se hace nada. Hay que regar, hay que preparar la tierra. Bueno, eso es lo que está diciendo Dios por medio de su palabra cada día que nos reúne. No es un mensaje más, no es una palabra más, sino que es una ocupación de parte de nuestro Dios para que nosotros lo alcancemos. Y muchas veces la palabra de Dios viene y nos enfrenta la palabra del Señor. Y como que muchas veces hasta nos incomodaba el que nos enfrente tanto
el que pareciera que no hable personalmente a nosotros la palabra del Señor, pero nosotros nos tenemos que poner contentos porque es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es la paciencia de Dios hacia nuestras personas. Por eso llegó a decir David, cuando miro los cielos y cuando miro toda la creación que tú has hecho, y como que él se veía a él, dice, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que tú le visites. Pero ese es nuestro Dios. Un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios creador de todas las cosas. Está preocupado y ocupado para que nosotros lo podamos alcanzar. Por eso siempre envía un mediador, no importa quién, para que nos traiga la palabra, para que nosotros la podamos retener y así manifestarnos como hijos de Dios. Que eso es lo que somos. Cada uno de los que estamos aquí, lo que ha pasado por el agua del bautismo, ha pasado de muerte a vida. Hemos recibido el Espíritu Santo que ha vivificado nuestro espíritu, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora Él nos dio vida por su Espíritu. Ahora nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y podemos razonarla, podemos entenderla por medio del Espíritu Santo para poder, en el día de la oportunidad que nosotros tengamos, poder manifestarla. Amén. Y esta palabra, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 5:16, pasaje quizás conocido. La vez pasada tuve la oportunidad de compartirlo ahí en el parque y lo quiero también compartir con ustedes. Gálatas 5:16. Cuando lo vemos allá, lo leemos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por esta hermosa reunión. Gracias porque hemos podido sentir tu fortaleza, tu ayuda, tu presencia en este lugar, Dios mío, gracias. Gracias por nuestros hermanos músicos, Dios mío, que alaban tu nombre. Gracias, Dios mío, por el pastor Diego. Gracias, Dios mío, por este hogar, Dios mío, que ha abierto las puertas, Dios mío, para que hagamos reuniones. Gracias. Bendice, Dios mío, este lugar para la gloria y honra de tu santo nombre. A pesar de las cosas que suceden, Dios mío, sabemos que tú tienes poder, que tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Te rogamos, Dios mío, que sea tu gracia con cada uno de nosotros para poder entender, Dios mío, todo lo que tú nos quieres hablar a nosotros, para que podamos vivir una vida en victoria, Dios mío, que podamos seguir creciendo, que podamos seguir madurando, que podamos seguir avanzando, Dios mío, porque sabemos que ese es tu propósito, ese es tu plan, Dios mío, que todo lo alcancemos, Dios mío. Por eso, sea tu gracia, Dios mío, sea tu Espíritu Santo hablándonos a lo profundo de nuestro corazón, y lo necesitamos, Señor. Por eso, confiando que así tú lo harás, Dios mío, te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche. Y como Dios nos viene hablando sábado pasado, que la venida del Señor estaba cerca, por las cosas que venían sucediendo, los pasajes que había tomado el pastor Allende también, en cuanto a las 10 vírgenes, cómo tenían que estar las que tenían el aceite, y cómo también se habían descuidado las insensatas que no se ocuparon cuando se tenían que ocupar. Pero nosotros vemos el resultado de también, como nos hablaba el Señor el día sábado pasado, de ocuparse, que se ve la diferencia, se nota cuando uno se ocupa en alguna área de su vida, cuando no se ocupa. Entonces Dios nos está llevando a eso, a todos nosotros, a que haya una responsabilidad, que haya una ocupación.
Y nosotros podíamos cantar esta última alabanza que decía, cuando estemos delante de tu presencia, cuando oigamos la voz del Señor, que nos digan a nosotros, a todos nosotros, ven, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y lo podemos cantar y nos podemos remontar a ese momento que quizás ni siquiera con nuestra propia mente humana podemos llegar a describir todas esas cosas hermosas que nosotros vamos a vivir. Pero para llegar a ese día glorioso, para llegar a ese día maravilloso, donde no va a ser por un día, no va a ser por un año, va a ser por toda una eternidad, tenemos que trabajar primero. Por eso la palabra del Señor dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No es que hay una cosecha o hay un fruto cuando no se trabaja o cuando no se hace nada. Hay que regar, hay que preparar la tierra. Bueno, eso es lo que está diciendo Dios por medio de su palabra cada día que nos reúne. No es un mensaje más, no es una palabra más, sino que es una ocupación de parte de nuestro Dios para que nosotros lo alcancemos. Y muchas veces la palabra de Dios viene y nos enfrenta la palabra del Señor. Y como que muchas veces hasta nos incomodaba el que nos enfrente tanto, el que pareciera que nos hable personalmente a nosotros la palabra del Señor, pero nosotros nos tenemos que poner contentos porque es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es la paciencia de Dios hacia nuestras personas. Por eso llegó a decir David, cuando miro los cielos y cuando miro toda la creación que tú has hecho, y como que él se veía a él, dice, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que tú le visites. Pero ese es nuestro Dios. Un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios creador de todas las cosas. Está preocupado y ocupado para que nosotros lo podamos alcanzar. Por eso siempre envía un mediador, no importa quién, para que nos traiga la palabra, para que nosotros la podamos retener y así manifestarnos como hijos de Dios. Que eso es lo que somos. Cada uno de los que estamos aquí, lo que ha pasado por el agua del bautismo, ha pasado de muerte a vida. Hemos recibido el Espíritu Santo que ha vivificado nuestro espíritu, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora Él nos dio vida por su Espíritu. Ahora nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y podemos razonarla, podemos entenderla por medio del Espíritu Santo para poder, en el día de la oportunidad que nosotros tengamos, poder manifestarla. Amén. Y esta palabra la escuchamos muchas veces. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una palabra conocida, pero es una palabra que nosotros la tenemos que vivir o manifestar día tras día. Y eso quizás es lo más complicado que muchas veces nos sucede, porque he escuchado por ahí hablando de la iglesia en general, ¿no? Que muchos están esperando un poder o algo que Dios haga en nuestras vidas para que nosotros nos podamos manifestar como hijos de Dios. Y lo que ya Dios tenía que hacer, ya lo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ya cuando nosotros pasamos por las aguas del bautismo, a través del Espíritu Santo que nosotros hemos recibido, recibimos la capacidad para poder vencer al pecado. Hemos sido libertados del pecado, ya no somos más esclavos del pecado. Por eso ahora nosotros podemos hacer la voluntad del Señor. Pero ¿cuál es ahora la oportunidad que nosotros tenemos? La decisión. Y es día tras día. Y muchas veces cuando todo va bien, está bueno. Porque todos somos los mejores cristianos. Porque todo va bien. Cuando no hay nadie que nos ofende, cuando no hay nadie que nos dice una palabra que quizás nos ofenda, o cuando pasa alguna situación que quizás no la entendemos, económico, enfermedad, o sea cual sea
la situación que cada uno de nosotros tengamos que pasar. Pero justamente es ahí, justamente es el momento que nosotros nos tenemos que manifestar como hijos de Dios. De hecho, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel, dice que Dios lo sacó al desierto para ver lo que había en su corazón. Entonces muchas veces pasa eso. Nos sacan el desierto o nos ponen en algún tipo de situación para que nosotros manifestemos lo que hay realmente en nuestros corazones. Porque muchas veces, y eso lo podemos escuchar siempre, o lo podemos ver en nuestras propias vidas, que muchas veces pareciera que alcanzamos una estatura, pareciera que ya hemos madurado un poquito más en el camino del Señor, y muchas veces nos damos cuenta que cuando surgió una situación, nos hemos manifestado como hombres, nos hemos manifestado como personas que éramos antes, como personas que quizás nunca hemos conocido a Dios. ¿Y por qué el Señor nos habla de esta forma? Para que nosotros digamos, no lo voy a alcanzar nunca más, no. Nos habla para que nosotros recapacitemos. Tenemos la oportunidad nosotros de volvernos y decirle, Señor, te necesito. Necesito cada día de tu ayuda para poder vencerlo. Yo lo quiero alcanzar. Yo quiero pasar esta misma situación, pero quiero salir aprobado. Quiero manifestarme como un hijo de Dios. La ayuda del Espíritu Santo siempre va a estar, porque de hecho Jesús cuando estaba acá caminando sobre la tierra dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no le voy a poder enviar el Espíritu. Y después que Él se fue, vino el Espíritu Santo. Y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que Cristo nos venga a buscar, el Espíritu Santo va a estar con nosotros y en nosotros, ayudándonos. Pero siempre va a ser en nuestras decisiones. Y nosotros tenemos que tener claro que ya no somos más esclavos del pecado. Ya no, el pecado ya no nos tiene que dominar más. Antes nosotros hacíamos un montón de cosas. Quizás algunos sí, quizás otros en mayor o menor medida hemos hecho cosas malas. Éramos esclavos del pecado, pero eso ya no existe más. Ahora nosotros somos siervos de la justicia. Y la palabra de Dios también nos dice que así como nosotros presentamos nuestro miembro para la iniquidad, ahora nosotros también de la misma forma presentemos nuestros cuerpos para la justicia. Para que el nombre del Señor sea glorificado, para que vean en nosotros que antes nos manifestábamos de una manera y que ahora nos manifestamos como verdaderos hijos de Dios. Entonces, eso les sorprenderá a aquellas personas que no creen en Dios. ¿Cómo pudo una persona haber cambiado tanto? Y se querrán acercar y querrán saber también más de esas cosas. Y ahí nosotros tendremos la oportunidad para poder predicarle y mostrarle cuál es la forma y cuál es la manera de poder obtener ese mismo cambio. Que ellas personas puedan tener ese cambio como nosotros también lo obtuvimos. Gloria a Dios. Pareciera que a todos los predicadores nos persigue siempre cuando predicamos. Disculpen. En otra versión dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esa palabra andad es el verbo principal, está en modo imperativo, presente activo, lo que indica un mandato continuo o un estilo de vida. Usar el imperativo presente significa que es una acción que los creyentes deben realizar de forma constante y habitual. Al ser un mandato en voz activa, implica una decisión voluntaria diaria de someterse a la guía del Espíritu Santo y no ceder a la naturaleza humana o carnal. Entonces nosotros podemos ver que no es una simple palabra que Dios nos habla a nosotros, sino que es una orden.
un mandato. Porque está en ese verbo imperativo. Y no está solamente en el verbo imperativo como orden, sino el verbo imperativo presente. ¿Y para cuándo es ese verbo? Para hoy. Para mañana. Para pasado. Para cuando Dios nos permita abrir los ojos para un nuevo día. Ese es el día que Dios también va a querer para nosotros que nosotros, porque ahí decía, deben realizar de forma constante y habitual, una forma de vida. Y es algo voluntario que tiene que nacer de nosotros. Y eso es lo maravilloso. Que cada día nosotros vamos descubriendo más cosas que Dios hizo por nosotros, más beneficios que Dios nos concedió a nosotros, y la esperanza de estar con Él por toda una eternidad. Nosotros cantábamos, tú eres dueño de mi vida, soberano Señor. Qué hermoso que sea una realidad en nuestras vidas, que realmente Él sea nuestro dueño, que cada acción que cada uno de nosotros podamos tomar sea guiado por Él. Que cada acción que nosotros hagamos sea conforme a la palabra del Señor. Y contentar el corazón de ese dueño, contentar el corazón de nuestro Dios. Y de saber de que el plan y el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. Nosotros cada vez que nos medimos, nos tenemos que medir siempre con Cristo, no con ninguno de nuestros hermanos, porque la medida de excelencia es Cristo, y tratar de ayudarnos también para que todos lo podamos alcanzar, porque somos un cuerpo. Y como cuerpo nosotros nos tenemos que manifestar. Pero es una orden de parte de Dios que ande yo en el Espíritu y que yo tome la decisión de no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué tengo que tomar yo la decisión? ¿Por qué no ya directamente, si es la obra de Dios, si es el plan de Dios, si es el propósito de Dios, ¿por qué no lo hace Él? Porque quiere que lo hagamos voluntariamente. Porque quiere que nosotros lo hagamos por amor, reconociendo todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y de que ahora nosotros le debemos, como cuando nos venía la enseñanza sobre el chari, la gracia, ahora somos deudores de aquel que nos concedió esa gracia, esa misericordia, de que nos puso en esa estatura, en ese nivel, que no lo podríamos alcanzar por nuestra propia cuenta. ¿Qué tenía que hacer aquel que recibía el charis o la gracia? Lealtad, fidelidad. Tenía que siempre estar ahí, acompañando a aquel que le había tomado, aquel que le había concedido esa gracia. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Hacerlo voluntariamente, no como un peso, no como una carga, no como algo, bueno, lo tengo que perdonar de vuelta. Quizás lo primero, a todos nos pasó, pero tenemos que llegar a esa estatura de hacerlo por amor, de que ya te perdono, pero que ya no sintamos nada acá en nuestro corazón. Como veníamos hablando con nuestro hermano Marcelo, se hizo corto el viaje, charla y charla, en cuestiones también de la palabra, y veníamos hablando justamente de eso. Que eso es lo que quiere el Señor de nosotros, porque somos hijos de Dios, recibimos su Espíritu Santo, la vida misma de su Hijo Jesucristo. Pero la tenemos que desarrollar. La tenemos que desarrollar. Y es una decisión nuestra. Quizás lo repitamos muchas veces porque es así. Es una decisión que yo tengo que tomar voluntariamente, sabiendo el beneficio que le voy a traer a la otra persona también. Sabiendo que la palabra de Dios dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y muchas veces en las situaciones quiere venir la justicia.
la que yo tenía, cómo yo reaccionaba, cómo era mi carácter, pero a mí nadie me va a pasar por encima, a mí nadie me va a decir nada. Si Dios permite una situación, ¿se le saldrá de control algo a nuestro Dios? ¿O nos querrá enseñar algo a nosotros? Por eso nosotros tenemos que andar en el Espíritu, porque si andamos en la carne o le damos lugar a la carne o satisfacemos a la carne, no vamos a ver el objetivo, no vamos a ver el propósito, no lo vamos a ver, lo vamos a dejar pasar, porque vamos a reaccionar como reaccionábamos antes, vamos a hacer las cosas como hacíamos antes, y de hecho nunca nos dejó un resultado, en Dios jamás, nunca. Siempre fue todo mal, y una cosa traía a la otra, y la otra traía a la otra. Pero en Cristo, y de acuerdo al plan y al propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros, y según su voluntad, vamos a salir victoriosos. Por más que la otra persona que no conoce a Dios nos diga un insulto y nosotros nos quedamos callados y le digamos Dios te bendiga, está bien. No lo entenderá y quizás nos dirá que bueno, sí, se reirá o nos tirará de algo. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que más allá de que esa persona se ría o diga algo, los ojos del Señor nos están mirando a nosotros, para que nosotros salgamos aprobados. Y nosotros tenemos que entender también que algo causará en esa persona. Por eso dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque ascua de fuego, dice, amontonará sobre su cabeza. Algo va a pasar. Y quizás por esa acción que nosotros tengamos también Él venga al camino del Señor. Y capaz, quizás después lo testifique también. Porque es la obra de Dios. No podemos nosotros decir, no, va a pasar esto, va a pasar lo otro, porque es un plan de Dios. Es un plan de Dios. Y ahí entran los pensamientos. Muchas veces entran los pensamientos. Que de hecho después vamos a hablar también de los pensamientos. Gloria a Dios. Andar todo alrededor, figurativamente vivir, moverse uno mismo, seguir, ir, caminar, camino, conducir, proceder, comportarse, vivir, conducir la propia vida. Entonces siempre son acciones que cada uno de nosotros tenemos que tener. Y no porque yo esté aquí compartiendo la palabra del Señor lo he alcanzado. Estamos todos en ese trabajo de conquistarlo, de alcanzarlo. Pero primero tiene que nacer de acá del corazón, querer ese compromiso. Señor, ya no quiero vivir más esa vida que vivía antes. Ya no quiero conformar más a la carne. No lo quiero hacer más. Tiene que ser una decisión nuestra. Y a partir de esa base, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. No es que algunas cosas va a cambiar, todo va a cambiar. Porque estaremos haciendo la obra según Dios. Y todas las cosas que se hacen según Dios salen perfectas. No hay falla. No hay algo, un plan B, como muchas veces dice el pastor, no hay un plan B. Va a funcionar. Es lo que Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros lo hacemos e intentamos hacerlo, va a funcionar. Nos daremos cuenta que no satisfaciendo los deseos de la carne y andando en el Espíritu, tendremos esa vida, esa paz, ese gozo en nuestros corazones que produce el hacer la voluntad del Señor, el tener esa comunión, esa relación. El no querer hacer nada para no contritar el espíritu. El no hacer nada para no sentirme vacío de vuelta como me sentía antes. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros nos equivocamos y no nos volvemos y seguimos haciendo las cosas como si no pasara nada. Hay una separación. La justicia de Dios es intachable, inquebrantable. Dios es justo, es santo, es perfecto. Él es perfecto. La justicia del Señor. Si de hecho cuando estaba Jesús en la cruz de Calvario, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando cargaba todo el pecado del mundo. ¿Lo hará con nosotros? Dios no tiene comunión con el pecado. No tiene comunión con el pecado. Por eso nos dice
Nadie nos puede frenar. Andad en el Espíritu. Y tomar la decisión de no satisfacer los deseos de la carne como lo hacíamos antes. Y de saber de que Dios nos está mirando, que no es que lo hice, bueno, no pasa nada, pasa. Y después lo vamos a estar viendo. Por eso en Romanos dice que como así por el bautismo nosotros morimos y así como Cristo resucitó con ese mismo poder, dice que nosotros tenemos que andar en una vida, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que nosotros tenemos vida nueva, no como vivíamos antes. No podemos traer nada del mundo al camino del Señor, es imposible. Es imposible porque no hay compatibilidad. No se puede. No se puede traer un pensamiento que yo tenía antes en el mundo y quererlo meter en el plan de Dios. No. Por eso nosotros nos enseñaba con las enseñanzas de que nosotros en el bautismo, en las aguas del bautismo, no es que muere el viejo hombre. Nosotros tomamos la decisión de no darle lugar más al viejo hombre. Tomar las riendas de nuestras vidas. De ponerle un freno. De decirle no. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva. Y en esa vida nueva es la que nosotros podemos agradar a Dios. Y de hecho ahí en Romano también lo dice. Que los que anden conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, no podemos vivir como vivíamos antes. No podemos, no se puede. No satisfagáis significa no cumplir, no saciar, no ceder o alimentar los apetitos o deseos pecaminosos de la naturaleza humana, no hacer que suceda, no realizar, no obedecer. Y muchas veces pasa, de hecho lo hablamos con hermanos después de algunas prédicas, que muchas veces todo comienza acá, en hacer algo, ya uno lo va planificando acá. Voy a pasar por tal cuadra porque hay tal cosa. Y ya uno lo planificó acá. Y el hombre espiritual le está diciendo, no pasé para ahí, ¿para qué vas a ir ahí si va a estar él, otro? Pero uno, ¿qué hace? Pasa. Ya lo planificó, ya lo hizo. Ya se dejó dominar. Por consecuencia, después ¿qué trae? Consecuencias. Consecuencias a nuestra vida. Y también nosotros tenemos que entender que es todo un crecimiento. Porque nosotros nos vemos ahora y nos encontramos que no estamos haciendo las mismas cosas que cuando recién comenzamos el camino del Señor. Que fuimos descubriendo un montón de cosas y en ese descubrir quizás muchas veces nos equivocamos, erramos el blanco. Pero Dios lo que está haciendo con cada uno de nosotros es que ya no nos equivoquemos. Lo que está intentando el Señor con cada uno de nosotros es que andemos por el Espíritu. Para que ya no le demos más lugar a la carne. ¿Por qué? Porque si queremos nosotros llegar a ser coronados, tenemos que trabajar aquí en esta tierra. En nosotros mismos. Enfrentarnos a nosotros mismos. Porque eso es lo que está haciendo el Señor con cada uno de nosotros, con su iglesia, palabra tras palabra. Enfrentarnos a nosotros mismos. En la casa, en la familia. En este tiempo pareciera que los hijos, hay algo, una influencia, rebeldía. Y eso es lo que nos está hablando el Señor también el día domingo. De no comportarnos como impío. ¿Y cuál es esa persona impía? La que produce rebeldía en su corazón en las demandas de Dios. Dice el pastor, gracias por misericordia y ahora estoy amando el servicio que yo pueda hacer por la gracia y por la misericordia del Señor. Pero jamás se le hubiese pasado a ningún pastor, a ningún ministro, por más años que tenga,
este plan tan hermoso y tan maravilloso de descubrir que se puede andar en ese hombre espiritual. Se debe andar en ese hombre espiritual. Pero el Señor decía el domingo, ¿puede haber impío en la iglesia? Pareciera que es medio contradictorio decir que puede haber un impío en la iglesia, pero lamentablemente si uno actúa en contra de las ordenanzas de Dios, inconscientemente o conscientemente se está volviendo en contra de Dios. Y ahora vamos a ver unos pasajes después que nosotros nos podemos volver enemigos de Dios. Enemigo de Dios. Una palabra terrible, enemigo de Dios. Yo me puedo considerar que me puedo poner como enemigo de aquel creador de los cielos y de la tierra. Es algo que no puede entrar en nuestra mente, en nuestra cabeza. Pero sin embargo muchas veces actuamos de esa forma, de esa manera. Por eso nos enfrenta el Señor con la palabra, para que no lo hagamos. Para que seamos conscientes las consecuencias que cada uno de nosotros individualmente sin apuntar a nadie, porque la palabra viene para fortalecer, la palabra viene para alentar, la palabra viene para que podamos madurar, para que podamos crecer. Nunca va a venir para ofender a nadie. Eso es lo bueno y lo maravilloso. Por eso el Señor nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Entonces podemos ver que si nosotros le damos lugar a la carne, nosotros ya tenemos que emitir un juicio propio en nuestra vida de acuerdo a las decisiones que yo quiero tomar. ¿Es de la carne o del Espíritu? Es de la carne. No, listo. No. Porque no me va a beneficiar. Al contrario, me va a hacer una separación con el Señor. Va a pasar lo que decía el pastor Allende con las 10 vírgenes. Hubo 5 que no se ocuparon. ¿Y qué pasó? Quedaron afuera. Pero la que estuvieron apercibidas, la que mientras tuvieron la oportunidad de hacer algo en cuanto a la intimidad con el Señor, lo hicieron. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, para que aprovechemos este momento hermoso que nosotros tenemos de la gracia del Señor, del favor del Señor, de la ayuda del Señor, para poder alcanzarlo. Pero nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con Dios, de que lo que es malo para Dios tiene que ser malo para mí. Porque si yo no lo veo malo, no voy a cambiar nunca, porque yo no lo veo malo. Si hay algo que me aleja de Dios, es malo, es malo. Lo tengo que sacar. Se oponen entre sí. No hay vuelta, se oponen. El deseo de la carne va en contra del Espíritu. Pero el del Espíritu también en contra de la carne. Para ponerle freno, para decirle no. Para decirle no, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Yo lo quiero alcanzar. Yo quiero estar con mi Señor. Yo quiero ser la bendición para mis hermanos. Porque esto no es algo que es una decisión mía y después no afecta a nadie. No, sí que afecta o beneficia. Entonces el objetivo nuestro es ser de beneficio para nuestros hermanos. ¿Y de qué manera puedo ser de beneficio? Andando en el Espíritu. Y no satisfacer los deseos de la carne. Gloria a Dios. El deseo de la carne. La concupiscencia. Tiene como significado también concupiscencia, esas cosas que antes dominaban nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo también dice en Romanos 6:12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. No reine en su concupiscencia. Entonces eso es lo bueno y maravilloso, que vayamos nosotros decidiendo, no, ya está, listo, hasta acá. Y si cada uno de nosotros estamos venciendo, sigamos venciendo.
Porque tenemos que seguir creciendo, ninguno de los que estamos aquí lo hemos alcanzado. Tenemos que seguir todavía, limando aspereza, ajustándolo al molde de Dios. Tenemos que seguir, y no porque hoy conquisté algo, mañana me voy a descansar. No, tengo que seguir conquistando, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir haciendo eso. Es mi deber. Gloria a Dios. Hay una batalla. El apóstol Pedro decía, el deseo, la competencia, batalla contra el alma. Hay un combate. Y quizás muchas veces no lo vemos así, pero es así. Hay un combate. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 7 de Romanos, él vio ese combate. Y bueno, ese combate que vio el apóstol Pablo es lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Y es una realidad. Es una realidad. Pastor y todo, es una realidad que ocurre en nosotros. Una batalla, un combate que solamente lo tiene que ganar el hombre espiritual. Lo tiene que ganar el hombre espiritual. Lo vamos a alcanzar, lo tenemos que alcanzar. Gloria a Dios. Santiago también decía algo así de ese combate. Santiago 4.1. Gloria a Dios. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Se lo voy a leer en otra versión. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Todo surge de adentro, de lo que pasa acá, ese conflicto. Porque se oponen. Se oponen. No hay compatibilidad. No me saludo, bueno, yo no lo saludo. Le doy lugar a la carne. No me saludo, lo voy a saludar yo. Porque no sabemos si nosotros ya nos hacemos una idea, toda una película en la cabeza de que no, por esto, por lo otro. Quizá no se dio cuenta. Quizá está pensando en otra cosa, quizá está con un problema. Entonces, para dar un ejemplo de qué puede sucedernos a nosotros, que Dios permite que pase para que yo me manifieste como un hijo de Dios. Pero todo surge de acá, del interior, todo pasa acá, se gesta acá. El apóstol Pedro, el apóstol Santiago, hablando de ese conflicto interno. Después ustedes lo pueden leer mejor. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 7. Y ahí nos vamos a detener un poco hablando sobre ese pasaje. Qué bueno que nuestro Dios nos ama tanto al Señor que siempre está insistiendo constantemente. Repite y repite las mismas cosas para que nosotros lo alcancemos. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Santiago también decía, más abajo de ese capítulo que nosotros hemos leído, la amistad con el mundo que es enemistad contra Dios. Cualquiera que se constituya amigo del mundo, justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Entonces nosotros podemos ver que, como decía el pastor, por cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos sus hijos. Volvernos voluntariamente por una actitud o por un pensamiento enemigo de Dios. Bueno, pero yo no creo que sea tan así. O un proyecto decidido
que se quiere cumplir, ya sea por decisión propia o por una fuerza superior. Y es lo que hablábamos hoy. Sabemos que no tenemos que hacer algo, pero le buscamos la vuelta. Lo adornamos un poco para que sea un poco espiritual. Y lo hacemos, sabiendo que está mal. Nosotros estemos más atentos, más alerta. Y no hacer cosas por hacer nomás. Y por eso hoy dije, y ya el Señor nos viene hablando, que Dios está tratando, el hombre era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miremos cómo era el pensamiento de los hombres de aquel tiempo. ¿Qué pasó? Solamente los designios de su pensamiento era de continuo hacer el mal. O sea, le daban lugar a esos pensamientos, le daban lugar a su naturaleza humana, le daban lugar. Subió hasta la presencia de Dios la maldad. De hecho, Dios se arrepintió y quiso raer toda la tierra. Pero dice la palabra de Dios que Noé halló gracia delante de la presencia de Dios, así como cada uno de los que estamos en este lugar hallamos gracia delante de la presencia del Señor. Nosotros podemos ver los resultados también, para que nosotros no pensemos o no digamos, no pasa nada. De hecho pasó. Dios mandó un diluvio, se abrieron las fuentes de la tierra, brotó agua por todo lado, y solamente Noé, que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó que hiciese en el arca, porque no había capacidad alguna en él, porque nunca había llovido, nunca había hecho un arca. ¿Qué es lo que justamente está pasando ahora? Dios nos demanda cosas que nunca nosotros le hicimos, que no estaban en nosotros, porque era de continuo hacer el mal en nosotros. Pero si nosotros hacemos todo como lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, también el día llegará. Y así como cerró el arca el Señor y ellos se salvaron, y así trajo el juicio a todos aquellos que no creyeron, de la misma forma va a ser ahora, cuando suene la trompeta. Y aquellos que hemos hallado gracia delante de la presencia de Dios, escuchemos la trompeta y seamos transformados. Vendrá el juicio sobre la tierra. Después de los 1000 años vendrá el juicio. Pero estamos entendiendo, amados hermanos, lo precioso y lo maravilloso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Porque nosotros quizás nos focalizamos en no darle lugar a la carne y estamos en esa lucha, en ese conflicto. Pero hay algo precioso, hay algo glorioso que nos espera, que no lo podemos comparar. No se puede comparar. No se puede comparar. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, las aflicciones del tiempo presente no se comparan, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa tiene que ser nuestra esperanza día tras día. Y tomar esa responsabilidad. Ya basta de decir, no puedo, no creo que lo alcance, no puedo, no, pero yo en esto me cuesta. Porque muchas veces lo hemos escuchado, no acá, pero lo he escuchado muchas veces. No, esto me cuesta, no, pero yo tengo mi carácter. Amados hermanos, Dios nos dio una vida nueva para que nosotros podamos vivir. No tiene que estar en nuestra boca el no puedo, porque en nosotros está el Espíritu Santo que todo lo puede. Es el creador de los cielos y de la tierra. Está en nosotros, esa capacidad está en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es decidir por Cristo. Decidir, como decidieron muchos cristianos en todas las escrituras, por Cristo. Y han quedado registrados en la palabra del Señor como hombres que verdaderamente amaban a Dios. Y de hecho el apóstol Pablo también, cuando decía, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está esperando la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos los que aman. Los designios de la carne.
Son los deseos, pensamientos y planes de la naturaleza humana sin Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a Él. No pueden agradarle a Dios. No pueden. No pueden. De hecho, hablábamos nosotros el otro día también ahí cuando compartíamos de que muchas veces se naturaliza el pecado. Hago algo que no le agrada a Dios y no pasa nada. Yo sigo como si no hubiese hecho nada. Lo estoy naturalizando. ¿Y qué pasa si yo lo naturalizo al pecado en mi vida? Hoy me permite una cosa, no pasa nada. Dios no emitió un juicio, sigue todo bien. Al contrario, muchas veces me puede llegar a ir mejor todavía. Tengo más trabajo, me puedo comprar un montón de cosas. No pasa nada, entonces me permito otra cosa más. Y después me permito otra cosa más. ¿Qué pasa con eso? Lo estoy naturalizando al pecado en mi vida. ¿Qué puede llegar a pasar? Cauterizar mi conciencia, ya no sentir nada. Que ya el Espíritu Santo de última no me dicte ese consejo anticipado de parte de Dios que viene a mi mente cuando estoy por hacer algo malo, que me avisa, que me dice no lo hagas porque está mal. Y yo lo hago igual. Va a llegar un punto que ya no voy a sentir nada. ¿Por qué muchas personas no están en la iglesia? ¿Lo han decidido de un día para otro? No. Se permitieron cosas un día, otro día, y llegó el punto que ya no sentían ya le ganas de ir al grupo, y ya después no sentían más ganas de ir a la iglesia, y ya después se permitían otras cosas, como que estaba todo bien. Naturalizamos el pecado, y eso en ninguna parte de la Biblia está escrito que Dios permite o que da autoridad o permiso para que nosotros hagamos lo malo. Lo malo es malo, lo que es pecado es pecado. Entonces de eso tenemos que ser conscientes. De eso nosotros tenemos que ser conscientes. De no naturalizar lo que está mal para Dios, porque sabemos que está mal para Dios. ¿Cómo ofender a aquel que nos amó tanto? ¿Cómo ofender a aquel que nos ha dado todo? ¿Cómo ofender a aquel que nos ha dado inclusive esperanza para el día de mañana? Aquel que sacó el temor de nuestro corazón, de nuestra vida, la incertidumbre de qué iba a pasar con nosotros. Ahora nos dio fe, tenemos confianza. Eso es para que nosotros los meditemos. Y muchas veces pasa, como decíamos, en la mente. En la mente. Por eso, vamos a pasar ahora rápido. Leer el último pasaje. En 2 Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Gracias. Gloria a Dios. 2 Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra. Entonces nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, más allá del conflicto que él tuvo en el capítulo 7, después fue descubriendo que no había condenación para los que estaban en Cristo Jesús, para los que no andaban conforme a la carne, que muchas veces separan al hombre de Dios por un pensamiento. Esas armas poderosas que nosotros tenemos sea a través de la palabra del Señor y por medio de su Espíritu Santo. Por eso siempre nos habla de renovar el espíritu de nuestra mente, para no pensar como pensábamos antes, para no permitirnos cosas que vengan a nuestras mentes, porque de acuerdo a cómo nosotros guardemos pensamientos, cosas en nuestros corazones, después lo vamos a manifestar. Porque de hecho la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla.
habla la boca. Y de la abundancia también del corazón tenemos las acciones. Pero si nosotros hay algo que tenemos que derribar, derribémoslo. Si hay algo que no sirve en cuanto a lo que Dios nos viene hablando, tenemos que desecharlo. No sirve. No sirve. Nos va a beneficiar, nos va a ayudar. Dios nos libertó. Porque de hecho cuando el capítulo 5 empieza hablando en Gálatas, dije el último pasaje y voy a leer otro. Pero se me vino a la mente. En el capítulo 5 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Se me vino a la memoria por este motivo. Él nos hizo libre para permitirnos a nosotros un pensamiento que nos separe del luego y que volvamos a hacer cosas que no agradan al Señor, que no son conforme al Espíritu, sino que es conforme a la carne. ¿Y cómo yo tengo que andar en el Espíritu? Bueno, primero derribando argumentos y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ya mi razonamiento tiene que ser conforme a la Escritura, por cómo Dios nos viene hablando a nosotros, cómo nos viene enseñando, cómo nos va llevando, porque hay un camino, hay una forma. El día domingo también el Señor nos decía: no hay dos caminos, hay dos caminos, el del impío y el Hijo de Dios. Nosotros decidimos, no podemos estar en mitad y mitad, no se puede, o estoy en uno o estoy en otro. Entonces por eso, si hay algo que nosotros tenemos que derribar en nuestra mente, hagámoslo. Vamos a ver el buen resultado de parte de nuestro Dios en crecimiento, en manifestación de vida, en beneficio para mi hermano, para mi familia. Nosotros que somos jefes de hogar, en nuestros hijos, los hijos con los padres, con los compañeros de escuela, y cuántas cosas podemos ser de beneficio. Pero tenemos que derribar argumentos, tenemos que derribar pensamientos. Si va en contra de la voluntad del Señor, si sus pensamientos, si nuestros pensamientos están de acuerdo a la voluntad del Señor, no tenemos que derribar nada, sino tenemos que seguir reforzando ese pensamiento para poder manifestarnos y para poder traer fruto. Que ese fruto es el que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Y de la única forma que traeremos fruto agradable al Señor será andando en el Espíritu, andando conforme a la palabra del Señor. Lo que está malo para el Señor, para mí también es malo. Lo que es bueno para el Señor, para mí también tiene que ser bueno. Y la decisión es mía. No hay nadie que me pueda obligar. No le puedo echar el día de mañana la culpa a nadie cuando esté delante de la presencia del Señor. No porque la esposa que me diste, no porque el esposo que me diste, no porque los hijos que me diste, no porque el papá que me diste, no. Cada uno individualmente tenemos la capacidad para manifestarnos como hijos de Dios. Si Dios permite una situación en cada una de nuestras vidas, es para que nosotros saquemos el mejor provecho y lleve gloria para el Señor. La capacidad la tenemos, amados hermanos. Tenemos que alcanzarlo. Tenemos que llegar. No viene como un reto la palabra del Señor, sino que viene por amor. Para que nosotros sigamos creciendo, para que nosotros sigamos madurando, para que nosotros podamos alcanzarlo, amados hermanos, y lleguemos a disfrutar, manifestarnos como hijos de Dios. Que sea un deleite para cada uno de nosotros perdonar, amar, soportar, tener paciencia, ser benigno, ser misericordioso, porque de la misma forma fue el Señor. Y nosotros hicimos algo para merecerlo, hacíamos todo lo contrario, pero el Señor nos amó, nos tuvo paciencia, tuvo misericordia de nosotros. Ahora de la misma manera nosotros, por amor a Cristo, podremos deleitarnos en manifestarnos como verdaderos hijos de Dios. Pero la decisión es nuestra, personal. Nadie le podrá echar la culpa a nadie el día de mañana. Porque si pasó algo, es para un beneficio nuestro. Hasta aquí la palabra del Señor. Ruego al Señor que sea de bendición, como siempre. Cuando llevamos un mensaje, queremos
Que así como ha sido de bendición para nosotros, nosotros podamos también apoderarnos de la palabra del Señor, porque vendrá la situación y ahí estará el conflicto. Pero ha venido la palabra del Señor. ¿Cómo nos queremos manifestar? ¿Como hombres naturales o como hombres espirituales? Bueno, en la decisión demostraremos lo que decidimos en nuestro corazón. Que Dios lo bendiga, nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por tu buen consejo. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Gracias, Dios mío, porque tú nos amas de tal manera que no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que lo alcancemos, Señor amado. Nosotros decidimos en nuestros corazones de querer alcanzarlo, Señor. Queremos llegar, Padre amado. Por eso te rogamos tu ayuda, te rogamos tu fortaleza, te rogamos la guía, tu dirección, Señor, cada día de nuestras vidas para poder alcanzarlo, Señor amado. Que no veamos despropósito en ninguna de las situaciones que a cada uno de nosotros nos toca vivir, sino que podamos ver que es tu plan, que es tu propósito, que tú lo permites, Señor amado, para que nosotros lo alcancemos, para que nosotros desarrollemos esta vida maravillosa que nos has dado a cada uno de nosotros. Y nos gozaremos por toda una eternidad contigo, Señor amado. Gracias, muchas gracias. Bendice a nuestros hermanos. Bendícelos, Señor amado. Bendícelos, Padre amado. Bendícelos para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén.